el susto más grande para mí sería predicar sin que la presencia de Dios me acompañe. Eso sería algo muy difícil para mí, poder hablar de la palabra del Señor, hermanos, y no sentir que el Señor está conmigo mientras predico su palabra. Y yo quiero leer Jeremías capítulo 33 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hace más de 20 años que casi siempre que predico, especialmente dentro de nuestra iglesia, tengo que mencionar algo y hablar acerca de la oración, hermanos. Casi siempre tengo que hablar de la oración. Yo sé que mucha gente, cuando Carlos va a predicar, bueno, es raro que no le pase, aunque sea la oración así un poquito, hermanos, porque yo he entendido que la oración es una herramienta inmensamente poderosa, más poderosa de lo que uno se pueda imaginar. La oración es tan tremenda, hermanos, que para mucha gente, al no experimentar el poder que se desata cuando se ora con corazones íntegros, ellos no la entienden, pero la oración trasciende, hermanos, el tiempo y las dificultades y la distancia, y todo se puede sujetar a una oración que salga del corazón de un hombre o una mujer que lo haga de manera auténtica. Que cuando vaya a orar, ore con sinceridad, no con arrogancia ni prepotencia, ni creyéndose que puede doblarle la mano a Dios y obligarlo a que Dios haga. Pero cuando oramos con corazones contritos y humillados y sinceros delante de Dios y abrimos lo que somos, hermanos, la oración es capaz de hacer cosas extraordinarias. A su nombre sea la gloria. Y desde muy de mañana, en la madrugada, recuerdo que le decía al Señor, Señor, dime qué vamos a predicar. Como predicador, hermanos, y los que son predicadores acá, sabe que el cerebro de uno está lleno de Biblia y anda uno navegando cada rato en la palabra del Señor, porque uno no sabe cuándo lo pueden sorprender y uno tiene que alar la espada y comenzar a hablar de la grandeza del Señor de acuerdo al momento que te sorprenda. Entonces, a mí me encanta poder hablar de la palabra del Señor sintiendo el fuego del Espíritu Santo en el momento que se está preparando el mensaje. Porque podemos hablar de Biblia esta noche, tomar a Génesis y comenzar a navegar en las Escrituras y terminar en Apocalipsis y hablar de muchas historias de la Biblia. Pero el único que conoce el corazón de este predicador y lo que yo necesito oír esta noche y el corazón de esta iglesia y la necesidad que hay en la iglesia, el único que la conoce se llama el Señor. Y yo sentí que el Espíritu Santo, hermano, me decía, no te detengas, ora y habla acerca de la oración. No te detengas. Yo dije, Señor, hace muchos años que estamos hablando de la oración y yo sentía el fuego de Dios. No te detengas de orar y háblale a la gente acerca de la oración. Estos días yo he estado sintiendo que hay algo más para la iglesia que a veces reunirnos simplemente, y voy a usar esta palabra, para simples cultos rutinarios. Y yo sentía que el Espíritu me decía, hay algo más para la iglesia. Y la iglesia tenemos que descubrir qué es lo más que hay después de tener simplemente un tiempo de reunirnos para cantar y para adorar y para recibir ciertas cosas del Señor. Hay algo más, hermanos, y nosotros tenemos que descubrir, y eso lo vamos a hacer guiado por el Espíritu Santo a través de la oración. La oración desata, hermanos, las cosas inimaginables que hay para la iglesia. A veces nosotros pensamos que cualquier problema, cualquier situación que se levanta en un momento es más poderosa que el Dios que le servimos. Y nos turbamos sobremanera y pensamos que ya no hay esperanza. Pero es hermoso poder confiar en la palabra del Señor, agarrarnos de su promesa, doblar nuestra rodilla,
pegar nuestra frente en el suelo y no decirle a veces muchas cosas a Dios, sino decirle: Padre, estoy en problemas, pero estoy aquí delante de tu presencia. Necesito que me ayudes. A veces la gente piensa que la oración es un discurso monólogo donde la gente se pone de rodillas y comienza a hablar sin cesar. Yo predicaba un día de esto, por cierto, aquí mismo en esta congregación, y le hablaba a la iglesia acerca de cómo aprender a cómo no se ora. Porque por muchos años hemos entendido que orar es tomar las 3 de la mañana. Como usted oye muchos predicadores en las redes sociales, que si usted se levanta a las 3 de la mañana, ese es el momento cuando las huestes de maldad están funcionando, y usted aquello y usted lo otro. La oración no tiene una hora específica. La oración no tiene una posición. La oración ni siquiera está determinada por un lugar geográfico como esta casa para usted orar. La oración tiene que ser siempre un corazón de un hombre y una mujer que tiene pendiente a Dios. Se va a acordar de Él en todos los momentos de la vida y estará conectado con la presencia del Señor en cada instante de su vida. Y yo quiero que usted guarde esto, hermano. Yo quiero que usted guarde esto en esta noche. Lo que el Señor le dijo a su profeta. Acuérdese que Jeremías es un profeta de Dios, que sabe escuchar la voz del Señor, que conoce al Dios que le está sirviendo. Y la palabra de Dios viene a Jeremías, y Jeremías, atento a la voz del Señor, solamente el verso número 3, en medio de situaciones, porque es importante leer todo el contexto del panorama que envuelve la vida de Jeremías. La Biblia dice que estaba en la cárcel, y el Señor le dice: Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. Y no solo te voy a responder, yo te voy a enseñar, te voy a mostrar cosas grandes y cosas que están ocultas que tú no la conoces. Si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Y yo le preguntaba al Señor en esta tarde: Señor, pero nosotros oramos mucho a veces por los enfermos. A veces oramos mucho por las deudas. A veces nos cansamos de orar por situaciones y no vemos el resultado. Le voy a decir algo, hermano. El mundo espiritual se mueve y se maneja de esta manera. Todo lo que hay sobre la tierra, recuérdese que fue hecho de lo que no se veía. No significa que no existía, pero no se veía. El mundo espiritual es invisible. Y hay cosas, casi la mayoría de las cosas que nosotros queremos arrebatar y queremos ver, vamos a tener que conquistarla más desde arriba que desde la tierra. Y uno de los problemas que a veces tenemos es que cuando vamos a orar nos desenfocamos de Dios, porque es fácil olvidarse que Dios está ahí pendiente de nosotros. Es fácil eso, y enfocarnos nada más en la situación que estamos pasando. A veces la gente cuando está enfermo y va a la presencia de Dios, en vez de tomar el mayor tiempo de ese momento para darle gracias a Dios y adorarlo, lo coge para llorar por el problema que tiene. Y te voy a decir algo: tienes que revisar el entorno que rodea tu vida de oración en los momentos que tú sacas tiempo para estar a sola con Dios. Usted puede orar siempre, pero yo soy de los que creo que todo cristiano tiene que sacar por lo menos un momento en el día para tirarse de rodillas y poner su cabeza en el suelo y rendirse delante de Dios y decirle al Padre: estoy aquí delante de tu presencia. Yo creo que todo cristiano tiene que hacer eso. Hermanos y los amigos que están acá esta noche, ello no hay nada que pueda trascender más allá de lo inimaginable como el poder que tiene la oración. Yo no lo puedo explicar, pero es tan poderosa que al otro lado del mundo, usted está orando por alguien que lo llamó y está al otro lado del mundo, y hay mucha probabilidad que si usted de corazón sincero, sin arrogancia y sin orgullo, usted se acercó al altar y le dijo a Dios en favor de aquella petición, es muy probable que algo suceda.
Es muy probable, aunque haya miles y millones de kilómetros de distancia. Y en estos días yo estaba orando y recuerdo que el Espíritu Santo me metió como en una atmósfera desconocida para mí. Y yo recuerdo, pastora, que cuando estoy de rodillas y yo veía una parte como muy oscura, y de momento era como si se vieran los espíritus en esa parte oscura, pero de momento mientras yo oraba era como si una pequeña luz traspasaba la oscuridad. Y en el mundo espiritual oscuro se daban cuenta que una luz se encendió, aunque haya 1000 kilómetros de distancia. Ellos saben, y cuando eso pasa, tú tienes que permanecer en la oración, porque va a haber resistencia en ese momento. Una de las cosas importantes, hermano, cuando su oración es rutinaria, como se hace siempre, los enemigos de nuestras almas se pueden acostar a dormir, porque esa no es una oración de victoria. La gente hasta aprendió cómo orar. En el lenguaje de cuando van a donde Dios, siempre ellos le dicen las mismas cosas y son muy repetitivos cuando van a la presencia de Dios. Te voy a enseñar algo en esta noche. Cuando hay dos novios, aquí tuvimos un matrimonio fresquecito. Cuando la gente está de novio, hermano, todas las noches que se reúnen hablan de cosas diferentes. Planean de todo, organizan de todo, están de novio. Es lo mismo cuando nos enamoramos de Dios, cuando nos apasionamos por su presencia. Siempre que llegamos donde Él, sentimos el fluir del Espíritu Santo y cosas nuevas salen de nosotros que a veces uno ni siquiera se la imaginaba. No hay que preparar palabras hermosas y elocuentes buscadas de un diccionario. Cuando vayas a la presencia de Dios, tiene que ser tú de manera natural y dejar que el Espíritu Santo empiece a fluir a través de ti. La oración es poderosa, señores. Iglesia, en estos días yo he tenido cierta preocupación y lo voy a confesar. He tenido cierta preocupación porque yo recuerdo a la iglesia a la que yo pertenezco, que es esta iglesia de Dios de la profecía. Yo recuerdo el fuego que se manifestaba en la iglesia cuando la iglesia se reunía a orar. Yo no voy a olvidar esos tiempos. Y usted podría decirme, varón, esos tiempos pasaron. Yo quisiera volver a vivir en esa temporada otra vez, donde el fuego del Espíritu de Dios se dejaba sentir en nosotros cuando nos reuníamos. Donde la gente lloraba, hermanos, que había que secar el lugar donde estaba a causa de las lágrimas que caían en el altar. La gente pidiéndole a Dios que le diera más del Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Donde la iglesia oraba y yo estoy viendo una ausencia de fuego. A su nombre. Yo quisiera ser yo, hermano Andújar, esta tarde yo le dije al Señor, Señor, ojalá y sea solamente yo el que esté sintiendo la ausencia de ese fuego. Porque si soy solamente yo, eso está fácil de resolver. Pero yo estoy sintiendo la ausencia de fuego auténtico de Dios con nosotros. Estoy sintiendo como que nuestras reuniones se convierten en una reunión más. Y el Espíritu Santo estaba ministrando a mi espíritu. Y yo entendí, hermano, que a nosotros nos falta ser auténticos cuando vamos a orar. Tenemos que ser auténticos. Tenemos que ser originales. Yo escucho gente orando. Y cuando lo escucho orando me doy cuenta que hasta en las redes sociales hay personas que oran así. Y esas personas copian ese tipo de oración pensando que van a tener el mismo efecto. Hermanos míos, el Señor le dijo a Jeremías, estando preso, situación difícil, problema, la voz de Dios aparece dándonos a entender a nosotros que Dios está pendiente de cada detalle de nuestra vida. Dios está pendiente de nosotros cuando todo va bien, pero cuando estamos en cárceles espirituales, en problemas que se le presentan a cualquiera, Dios también está ahí. Y Él nos dice en esta noche, clama a mí, yo te voy a responder.
Quizás tú no escuches la voz de Dios al momento, pero tienes que tener la certeza, la fe suficiente para creer que aunque el mundo se voltee con lo de abajo para arriba, la promesa de Dios no va a fallar. Si Dios dijo que iba a responder, en algún momento de la historia lo va a hacer. A su nombre sea la gloria. Pero hay que ser persistente en la oración hasta ver el milagro. La oración, hermano, la oración es poderosa, señores. Mucha gente no percibe esto, no ha experimentado esto. Y yo quiero que en esta noche tú abras tu corazón. Y que cuando tú llegues a tu casa, que te desconecte de todo. Porque hay un detalle, hermanos, que yo no sé si nada más a mí que me pasa. Pero casi siempre que uno va a orar y el diablo sabe que uno está entrando en ciertos lugares que son secretos para la mayoría, seguido le suena el teléfono, le da uno deseo de poner una musiquita de fondo Hermano, eso no es bueno. Eso te distrae. Tienes que desconectarte de todo y conectar tu mente y corazón a la presencia de Dios y esperar que Dios te hable. Tienes que estar atento a la voz de Dios. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted no necesita musiquita de fondo. Usted necesita oír a Dios. ¿Aló? ¿Usted sabe por qué a mí no me gusta la musiquita de fondo? Porque la musiquita de fondo me pone a cantar. Casi toda esa melodía son canciones que le quitan y usted como se la sabe como cristiano, a veces usted está ahí cuando Dios te va a hablar. El diablo es un estratega, señores. Te trae una musiquita y tú te vas con la musiquita y tú pasas hora o media hora cantando en vez de estar escuchando. Y lo más importante que hay en la oración no es todo lo que tú tienes que decirle a Dios. Guarde esto, por favor. Todo lo que usted tenga que decirle a Dios, Dios lo sabe. Lo más poderoso y lo más importante es lo que Dios tiene que decirte a ti cuando tú vas a su presencia. Entonces tienes que estar atento, tienes que guardar silencio, tienes que aprender a estar callado en la presencia de Dios para que cuando Él hable, que tú puedas percibir su voz. Hay gente que no sabe esto. Pero el otro día, en breve, el otro día yo estoy aquí orando en el altar allá en la iglesia y estoy orando ahí, eran como las 3 de la tarde. Recuerdo que por casualidad o propósito, mi teléfono se me olvidó poner lo que no se escuchara y sonó el teléfono y yo dije, wow, Señor, mira, sonó el teléfono. O sea, yo tengo familia, dame un solo chancecito, vuelvo ahora. Y salgo y cojo el teléfono y veo que es la llamada del teléfono de la hija mía. Cuando digo aló, una señora mi hija había tenido un accidente, estaba en el suelo, la sangre le salía por los oídos y todo, y eso fue un desastre. Hermano, una señora me llama y cuando yo le digo, dígame señora, me dice que tu hija que está aquí, que llamamos 911, que está en el suelo, que está tirada, que aquello está inconsciente. Digo, señora, cálmese, dígame dónde es, porque ahora yo no sé si cojo para este lado o para aquel lado. Dígame, explíqueme. Ella me explica y cuando yo me desespero que voy a salir de la iglesia, yo escuché la voz del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que habló a mi espíritu y me dijo, yo estoy ahí con ella. Todo esto es parte de un propósito. Yo estoy ahí con ella. Tú no vas a poder llegar. Antes de tú llegar, el 911 se la llevó. Ella estará en intensivo. Me dijo, quédate conmigo aquí en el altar. Y yo recuerdo que 3 horas después de eso, con mi hija accidentada, sin yo saber nada, me desconecté, me quedé en el altar. Usted podría decir, varón, eso es irresponsabilidad. No, eso es aprender a escuchar la voz de Dios. Habían cosas que yo no la iba a poder hacer aunque fuera hacia ella. Lo más que yo podía hacer era quedarme en ese lugar intercediendo para que Dios hiciera un milagro. Y yo me quedé ahí. 3 horas después me paro, me arreglo tranquilo y llego allá a la ciudad. Y cuando voy, así mismo, ya de una vez la recogieron, estaba en intensivo. Tuve que esperar al otro día como quiera. Y al final mi hija está ahí vivita y coleando, hermano, cuando pudo haber estado muerta. Pero alguien estaba con la rodilla doblada intercediendo por ellos. Tenemos que seguir orando por la familia, señores. Tenemos que seguir orando por la iglesia, orando por los pastores. Tenemos que seguir orando. La oración es poderosa, señores. ¿Usted sabe por qué hay más problemas en los hogares? Porque la gente no ora. ¿Por qué hay más problemas en los matrimonios? Porque la gente no ora. Desde que los esposos dejan de orar de la mano y en la noche se levantan juntos, si no se levantan en la noche van a empezar los problemas. La oración os rompe cadenas, señores.
La oración es poderosa, trasciende más allá de lo que usted se pueda imaginar. Pudre los yugos la oración. Abre los cielos. Oye, pero el diablo se va a levantar con todas las herramientas posibles para que usted no ore de manera auténtica, sino para que usted pase tiempo. Yo recuerdo que una ocasión, escuche esto por favor, yo le dije a Dios: Señor, voy a estar 40 noches en el altar, voy a trabajar poco, voy a dormir de día y estaré 40 noches contigo ahí, 40 noches hasta que amanezca. Me pongo a las 9 de la noche y cuando salga el sol me levanto de ahí. La primera noche, cuando yo doblé mis rodillas, puse agua y doblé mis rodillas, le dije: Dios, ayúdame, porque son 40 noches ahí hasta que salga el sol. La primera noche yo la pasé hablando, clamando, reprendiendo, rompiendo. Y cuando vino la segunda noche, yo nada más hablaba así, Dios, sin fuerza ya. No tenía voz, se me había gastado todo. Yo dije: Señor, pero faltan 38 noches. Y apenas voy por una y ya la voz se me fue. Y gracias a su misericordia, que el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo: quédate conmigo y guarda silencio, que yo te voy a hablar. Escúchame a mí. Porque nosotros hemos aprendido que orar es hablar mucho, señores. Eso no es orar. Orar es derretirse en la presencia de Dios, entregarse con todo a su voluntad y no a la nuestra. Que aunque me duela lo que me esté doliendo, yo estoy aquí y estoy en tu perfecta voluntad, y aquí solo va a pasar lo que tú consideres que tiene que pasar. Es poder estar en agradecimiento delante de la presencia del Señor. Aleluya. Necesitamos levantarnos, hermano, con una mente y un corazón que ame estar en la presencia de Dios. Que cuando el Espíritu nos despierte en la madrugada, que no nos retorzamos y nos arropemos. Los que duermen bajo aire acondicionado en estos días de calores. A veces la gente despierta de noche. Mire, en estos días se armó un pleito en el barrio. Había una mujer ahí que se desalbolearon en el barrio. Y cuando eran las 2 de la mañana y yo despierto, le digo al Señor: Señor, ¿qué tú quieres conmigo a esta hora? Porque si yo desperté es porque en tu propósito estaba esto. Ese pleito pudo haberse armado en otro lado. Y yo dije: me voy a levantar a orar. Le dije a mi esposa: mami, vamos a levantarnos a orar. Porque es un pleito que se armó para que nosotros despertemos. Yo tomo cualquier cosa que pase para correr a la presencia de Dios, porque yo sé que en ese refugio yo estoy seguro. Cuando se ora de manera auténtica, hermano, el lugar se convierte en un refugio infranqueable para las fuerzas del mal. Eso es lo que mucha gente no entiende, que cree que orar nada más es estar de rodillas y ya, y que Dios va a escuchar y que Él lo sabe todo. No, cuando usted ora de manera consciente y auténtica, que usted sabe que entró en la presencia de Dios, ese lugar se volvió amurallado totalmente, que las fuerzas del mal no pueden penetrar. No hay forma, porque el diablo y Dios no pueden estar juntos. La luz y las tinieblas no van a estar juntos. Cuando usted vaya a orar, no pierda su tiempo reprendiendo demonios que no están por ahí, señores, que ni siquiera le están haciendo la guerra ni nada. Cuando usted vaya sola a la presencia de Dios, quédese ahí y derrítase en Dios y olvídese que el mundo existe, y usted empezará a escuchar voces inimaginables del Espíritu Santo. Se van a revelar cosas poderosas. Porque los secretos más grandes, no importa el nivel que tengan, y las cosas más extraordinarias se les revelan a los hombres y a las mujeres que oran. Señor, ¿usted quiere saber que eso es cierto? Dedique tiempo a solas en la presencia del Señor. Yo recuerdo que Moisés estaba en el monte, Éxodo capítulo 32. Y cuando había pasado 40 días, Moisés viene con Josué de la montaña. Y a un tiempo que ya se podía escuchar, Josué, como es un soldado, un guerrero, escucha la algarabía en el pueblo y le dice: mi señor, hay problema en el campamento. Hay un pleito en el campamento, hay guerra, hay combate. Pero Moisés, que viene con la revelación de Dios, le dijo: no, mi hijo, ellos no hay ningún pleito. En el pueblo lo que hay es una fiesta.
Porque Moisés en el secreto había escuchado a Dios hablarle y decirle, hicieron un becerro de oro, ellos lo adoraron, ellos dijeron, este fue el Dios que te sacó de Egipto. Todo lo que ellos hacían, el Señor se lo reveló a Moisés mientras estaba en su presencia. Pero Dios no ha cambiado, señores. Lo que está haciendo falta es hombres y mujeres que nos mudemos a la habitación de Dios hasta que Dios nos hable. A su nombre, gloria. En estos días yo le dije a un pastor, amigo mío, cuando lo veo con toda esa funda y toda esa cosa para elegir un liderazgo en la iglesia, con una funda y una cosa, le digo, varón, ¿dónde está el Espíritu Santo? Es mi amigo. Le dije, ¿dónde está el Espíritu Santo? El que revela quién va y quién no va es el Espíritu Santo. ¿Cómo usted me va a decir que usted metió todo ese nombre en esa funda y usted va a hacer eso? Usted tiene que dejar eso. Vaya a la presencia de Dios y pregúntele a Dios quién va a guiar la dama y Dios le va a hablar. Dígale a Dios quién tú quieres que guíe a los jóvenes. Dios le va a hablar. No, a veces elegimos, ¿sabe quién? Al que está montado, al que está siempre en el medio, y ese es el que menos va a hacer. Dios está buscando uno que está a pie para usar al que está montado y para que su nombre como quiera sea glorificado. No tome decisiones sin ir a la presencia de Dios, hermano. Líderes, no hagan nada sin escuchar la voz del Señor. Que hay que hacerlo mañana. Dios no ha hablado, pues no lo hago mañana. Yo necesito esperar que Dios me hable. Porque cuando yo me apresuro y lo hago a mi manera, es muy probable que haya fracaso. El Señor le dijo a Jeremías, en medio del problema, Jeremías clama a mí. Jeremías se murió, pero la palabra sigue, hermano. Continúan de generación en generación. Y ha llegado a nuestra mano la palabra de Dios esta noche. Y Dios nos está diciendo, atrévete, clama a mí, que yo te voy a responder. Yo te voy a mostrar lo que tú no ves. A su nombre, gloria. Dios los va a mostrar, hermano. Dios lo va a enseñar. Lo que usted no ve, Dios lo va a hacer. Lo que usted no sabe, Dios se lo va a enseñar. Lo que el médico no ha podido hacer, Dios es capaz de hacerlo con una oración. Lo que Hogar Crea y la gente y los cuentos no han podido hacer con los hijos descarriados, Dios lo puede hacer con una oración auténtica. Rendido delante de Él, algo puede pasar. ¿Por qué razón? Porque Dios está diciendo que Él va a responder. Y usted me dirá, bueno, Dios me respondió que no, pero respondió. No siempre tiene que decir que sí. Lo importante de esto, hermano, es que usted agarre la promesa del Señor, sin importar lo que usted esté pasando. Jeremías estaba en la cárcel y en la cárcel escuchaba la voz de Dios porque vivía en comunión con Él. ¿Cuál es el problema que te agobia? Tienes que saber que Dios es capaz y lo va a hacer de escucharte en medio del problema y de traer bendición a tu vida en medio del problema y de abrir la puerta de la cárcel en medio del problema. Es que Dios es capaz de hacerlo. No, varón, el médico dio un diagnóstico. Clama a mí y yo te voy a responder. Tienes que estar atento a la voz de Dios. Si te llevas de lo que dijo el médico, te vas a morir. Tienes que estar pendiente a la promesa del cielo. Guarde esto, por favor. La oración es como usted entrar cuando usted ora de manera auténtica. Es como usted entrar en la sala de control de todo el cosmos. Es donde usted entra y usted entonces analiza qué botón usted deja que pase y qué este puede estar y este no puede. Cuando se ora de manera auténtica. Usted me dirá, bueno, pero ¿cómo se ora de manera auténtica? Escucha esto. Cuando se ora de manera auténtica, con el corazón sincero, sabiendo lo que somos y quién es Dios, es como usted entrar a la sala de control del universo. Mucha gente cree que es casualidad que a veces nosotros tenemos ahí mismo al frente, ahí, que viene a romper a República Dominicana, ¿cómo se llama? Un huracán, un ciclón, que para meteorología y la ciencia es inevitable.
corra todo el que esté en el este, porque lo tenemos al frente ahí. Pero lo que ellos no saben, que República Dominicana, desde sus orígenes, que hay conocimiento, desde que Duarte levantó la bandera y trajo la liberación, clavó en la bandera Dios, patria y libertad. Este asunto es de Dios y esto no es de ahora. Y aquí hay gente que sabe orar y los huracanes se devuelven y se van para otro lado. A veces la gente lo ve como algo natural y dice, no, eso es que se debió. No, yo creo en el poder de la oración. Porque cuando usted ora, hermano, cuando usted ora con sinceridad, usted se estaciona en un lugar y dice, aquí solamente va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar esto. Y es muy probable que el 90% de las cosas que usted diga que no van a suceder, no sucedan. Yo recuerdo que aquí se mataba mucho, muchachos. Nosotros perdimos una de muchachos en una ocasión. Todos los años en diciembre se levantaba como esa malicia de matar jóvenes. Y eso todos los diciembre, que lo llevábamos ya a cuenta. Dios mío, por ahí viene diciembre. Y yo recuerdo que aquí hay un hombre que se llama Dani, allí atrás, Gramonte. Y Dani me dijo a mí, Charlie, viene diciembre ahí ya. Tenemos tantos años con una mortandad. Siempre habían muerto. Y él me dijo a mí, yo recuerdo como ahora mismo, ¿qué tú crees si nosotros entramos en oración hasta que pase diciembre? Porque siempre en diciembre. Yo dije, pero vamos a empezar, vamos a arrancar a orar. Y arrancamos a orar, hermano. Eso es lo que fue como un mes de oración. Y cuando pasamos revista, no se mató ni uno ese año, pastor. Ni uno. Señor, esto es real. Yo te voy a enseñar cosas grandes. Yo iba para un retiro el día pasado, que iba para la Romana. Y recuerdo que cuando me levanto en la mañana, tranquilo, ya yo pasé mi noche durmiendo, había orado en la madrugada y me monto en mi guaguita y voy para la Romana. Normal, hermano, mire, una cosa normal. Y cuando paso el peaje, yo recuerdo que iba a una velocidad prudente y de momento yo sentí que todo se me nubló así. Y cuando la guagua cayó en el vacío, entre la grava y todo eso, el ruido me despertó. Y cuando saqué esa guagua de abajo y me paré en la carretera, y yo dije, Señor, ¿qué pasó aquí? Porque yo no tengo sueño. Hermano, el mundo espiritual es real. El espíritu ministró a mi espíritu. Ora, porque hay un espíritu de accidente, hermano. Y yo comencé a orar, paré mi camioneta y comencé a orar y a darle gracias a Dios por haberme librado de esa situación. Y cuando yo me fui, yo no tenía sueño, pero algo pasó. Entonces, todas esas cosas que se mueven a veces, hermano, se gobiernan desde arriba. Génesis dice que Dios le dio al hombre poder y autoridad sobre toda la naturaleza. Óigame, por favor. Todo lo que hay debajo del sol, para acá abajo, todo lo que hay, Dios se lo dio al hombre para que lo gobierne. Esto es serio. Pero el hombre lo ha querido gobernar desde abajo. Cuando Dios se lo entregó el hombre siendo un hombre en un nivel impresionante de integridad y santidad. Era un hombre que manejaba todo el cosmos a tal nivel que todos los animales que existen, que usted ni siquiera lo ha visto en redes, Adán le puso nombre. No me pregunte cómo, porque yo no sé. Lo que yo sé que de una manera u otra, él le puso nombre a todo. Usted tiene que saber que todo eso funcionó desde el ámbito espiritual. Entonces queremos gobernar y hacer cosas desde acá abajo que solamente van a funcionar desde arriba. Queremos transformar a los hijos a galletas, hermano, y empujones. Eso no funciona, no ha funcionado nunca. Hay que subir arriba, donde se toma control de lo que está abajo. Queremos que Dios sane a los enfermos desde abajo. Tenemos que subir arriba y poder entender en Dios si el enfermo se va a sanar o se va a morir. Oiga, a mí se me ha muerto gente orando por ellos, por yo no tener discernimiento de espíritu, por no haber entrado a la cámara secreta de Dios. Yo oré por un hombre, yo recuerdo también por una mujer, pero la mujer por lo menos se convirtió muriéndose. Pero hubo un hombre que yo oré por él y yo oré y dije, bueno, en el nombre de Jesús sé sanado, y cuando duele espalda, no, se murió. ¡Qué vergüenza! A su nombre. Y cuando yo llego a mi casa, yo llego temblando, le digo, Dios, pero ¿cómo tú mataste a ese hombre? ¿Cómo fue que lo mataste? Y yo acabando, porque dale 2 o 3 días. Es que Dios no me mandó a que orara por él para que se sane, varón de Dios, porque estaba determinado que él tenía que morir.
Cuando un hombre o una mujer toma tiempo de calidad, una de las cosas que nos ha robado el poder entrar en la presencia de Dios y habitar ahí, es el afán y la ansiedad. Estamos demasiado afanados y cansados. Y cuando usted está cansado, yo le dije a mi amada esposa hoy, le dije, mami, mientras ella oraba me dijo, me estoy durmiendo. Digo, pero demasiado rato ha durado sin dormirte. Si tú pasas el día entero subiendo a la muchacha, bajando, la que tira, la que trae, la que ve. Y eso es una cosa agonizante. Bregar con niños, eso no es fácil. Y tiene que atenderme a mí, tiene que lavar, tiene que cocinar, todas esas cosas. Y yo le dije, no, mi amor, no es asunto de demonio, es que el cuerpo no aguanta más. Porque nosotros no sabemos descansar, hermano. El afán y la ansiedad nos han robado la oportunidad de poder pasar tiempo de calidad en la presencia de Dios. Nos los han robado. Y no me mire con los ojos blancos como quien dice, varón, no, es así. Estamos afanados y turbados más que Marta. Afanados y turbados y preocupados. Y no pasamos tiempo a solas con Dios. Pero cuando un hombre, hermano, pasa tiempo a solas con Dios y se detiene en el altar solo para adorar a Dios y para guardar silencio en su presencia, eso escandaliza al mundo espiritual.